¿Puede un hombre que afirma ser el representante de Dios en la tierra caer en crímenes tan humanos como el asesinato, la codicia o la lujuria? La respuesta, por más incómoda que parezca, es sí. La historia del Vaticano está salpicada de ejemplos donde el trono de Pedro fue ocupado no por santos, sino por hombres profundamente marcados por la ambición, el deseo y el poder. Desde los primeros siglos del cristianismo institucionalizado hasta la era moderna, han existido pontífices que, lejos de representar la pureza del Evangelio, se convirtieron en actores principales de complots políticos, guerras santas, represión y escándalos sexuales. Este fenómeno no es accidental, sino estructural. Al convertirse en un actor geopolítico con vasto poder económico y militar, el Vaticano atrajo a nobles, reyes y clanes familiares que vieron en el papado una vía para extender su influencia. Fue así como surgieron los papas corruptos, hombres cuya conducta contradijo de forma abierta los valores que predicaban. No se trata aquí de denigrar la fe cristiana, sino de iluminar con hechos reales lo que durante siglos fue silenciado. Esta exploración por el lado oscuro del Vaticano nos llevará a conocer los momentos más turbulentos del catolicismo. A través de la vida y obra de los papas más polémicos, nos enfrentaremos a episodios tan grotescos como fascinantes, en los que los escándalos en la Iglesia Católica revelan una doble cara de la institución, una espiritual y otra profundamente humana, demasiado humana. A lo largo de los siglos, el cargo de sumo pontífice fue idealizado como un símbolo de pureza, sabiduría y guía divina. Pero la realidad es que, detrás de esa imagen, se oculta una compleja red de luchas de poder, intrigas familiares y corrupción sistemática que marcaron profundamente la historia del Vaticano. Durante el llamado siglo oscuro del papado, aproximadamente entre los años 900 y 1050, el trono papal fue manipulado por poderosas familias romanas, como los teofilactos, quienes controlaron la elección y destitución de papas según sus propios intereses. Uno de los periodos más simbólicos fue el de la pornocracia romana, en el cual dos mujeres, Teodora y su hija Marosia, manejaron el papado colocando a sus amantes e hijos ilegítimos como pontífices. Esta etapa puso en evidencia la fragilidad institucional del Vaticano, donde la santidad se convirtió en una fachada utilizada para fines políticos. Los papas corruptos de esta época fueron meras piezas en un tablero dominado por clanes aristocráticos que vieron en la Iglesia una plataforma para reforzar su poder secular. Esta dinámica degeneró en nepotismo, simonía, la venta de cargos sagrados y una constante degradación moral de la figura papal. En medio de estos abusos surgieron algunos intentos de reforma, como los promovidos por monjes cluniacenses, pero fueron sistemáticamente bloqueados por el poder establecido. Comprender estos hechos nos permite ver con claridad el lado oscuro del Vaticano, donde la espiritualidad era solo una excusa decorativa en medio de los escándalos en la Iglesia Católica, más antiguos y menos conocidos, pero no por ello menos destructivos. Rodrigo Borgia, conocido como el Papa Alejandro VI, fue elegido pontífice en 1492, un año simbólico para Europa por el descubrimiento de América, pero también nefasto para la historia del Vaticano. Su ascenso al trono papal estuvo marcado por sobornos masivos al colegio cardenalicio y el uso descarado de la riqueza familiar. Proveniente de la poderosa casa de Borja o Borgia, Alejandro VI consolidó una de las etapas más infames del papado. Su nombre está asociado a una vida de lujos, orgías, asesinatos y favoritismo extremo hacia sus hijos ilegítimos, en especial César y Lucrecia Borgia.
César fue nombrado cardenal siendo adolescente y luego convertido en comandante militar, responsable de múltiples campañas violentas por el control de territorios italianos. Lucrecia, por su parte, fue usada como pieza de alianzas matrimoniales estratégicas, en medio de rumores de incesto promovidos por la oposición papal. Uno de los eventos más emblemáticos de su pontificado fue el llamado Banquete de las Castañas, una orgía organizada en el Vaticano con prostitutas bailando desnudas ante cardenales. Estas escenas fueron documentadas por Johannes Burchard, maestro de ceremonias papal, y aún generan debate sobre su veracidad completa, aunque hay amplio consenso sobre la corrupción del periodo. Bajo Alejandro VI, el papado perdió casi toda su autoridad moral, generando una indignación que sería uno de los catalizadores de la Reforma protestante. Su figura representa como pocos el lado oscuro del Vaticano, siendo recordado entre los papas más polémicos y despreciados de todos los tiempos. Su legado está profundamente vinculado a los escándalos en la Iglesia Católica, y su nombre sigue siendo sinónimo de ambición desmedida, pecado institucionalizado y colapso ético. El caso del Papa Juan XII es uno de los más extremos de decadencia moral en toda la historia del Vaticano. Nacido como Octaviano, fue nombrado papa en el año 955, con apenas 18 años de edad, debido a las maniobras políticas de su padre, Alberico II de Spoleto, quien controlaba Roma y deseaba mantener el poder dentro de su familia. A diferencia de pontífices anteriores que al menos simulaban decoro, Juan XII usó el papado para entregarse sin reparos al libertinaje, el soborno y la violencia. Según fuentes como Liutprando de Cremona, contemporáneo del pontífice, Juan convirtió el palacio de Letrán en un lupanar, donde se celebraban orgías, se violaban mujeres, incluidas peregrinas, y se realizaban sacrificios paganos. Fue acusado de simonía, incesto con sus dos hermanas, blasfemia al brindar por el diablo durante banquetes y de ordenar mutilaciones a enemigos políticos. Incluso se llegó a reportar que jugaba a los dados en el altar de San Pedro. El deterioro de su imagen fue tal que el emperador Otón I convocó un sínodo para deponerlo, acusándolo de 15 cargos gravísimos. Su muerte fue tan infame como su vida. Según relatos, falleció tras ser sorprendido en adulterio, golpeado por el marido de su amante. Juan XII encarna de manera trágica el lado oscuro del Vaticano, donde el papado se transformó en una herramienta de abuso y placer personal. Su caso es un símbolo poderoso entre los papas corruptos, y su historia figura como una de las más devastadoras dentro de los escándalos en la Iglesia Católica, poniendo al descubierto hasta qué punto el poder puede corromper incluso a quien dice representarlo divinamente. El pontificado de Pío XII, nacido Eugenio Pacelli, fue uno de los más controvertidos del siglo XX, no por excesos carnales o nepotismo, sino por su presunta inacción moral ante una de las mayores tragedias de la humanidad, el Holocausto. Elegido papa en 1939, apenas 6 meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII lideró la Iglesia durante un periodo en que millones de judíos fueron perseguidos y exterminados por el régimen nazi. Aunque promovió acciones de caridad y refugio a través de canales diplomáticos y órdenes religiosas, su silencio público frente a las atrocidades de Adolf Hitler ha sido duramente criticado por historiadores, activistas y parte del propio clero. A pesar de contar con información detallada sobre las deportaciones y campos de exterminio, documentada en los archivos secretos del Vaticano, abiertos parcialmente en 2020, Pío XII optó por mantener una posición de neutralidad que para muchos
rozó la complicidad pasiva. Argumentó que una condena explícita podría haber empeorado la situación de los católicos en territorios ocupados, pero esa prudencia estratégica dejó un vacío moral que sigue generando debates hasta hoy. Para algunos, fue un hábil diplomático que actuó en silencio. Para otros, un líder que no estuvo a la altura de su investidura espiritual. Este dilema lo convierte en uno de los papas más polémicos de la era moderna. Su figura representa un tipo diferente de corrupción, no la del cuerpo, sino la del alma ante el sufrimiento humano. Así, se inscribe inevitablemente en el lado oscuro del Vaticano, siendo recordado en la lista de los grandes escándalos en la Iglesia Católica, donde la omisión pesa tanto como la acción. León X, nacido Giovanni di Lorenzo de Medici, representa el esplendor y la corrupción de la Roma renacentista. Elegido papa en 1513, su pontificado fue una prolongación del poder de la familia Medici, una de las más ricas e influyentes de Florencia. Su gestión estuvo marcada por una lujosa vida cortesana, con banquetes, fiestas, colecciones de arte y gastos monumentales. Aunque fue mecenas de artistas como Rafael y Miguel Ángel, León X es recordado también por haber promovido una de las prácticas más detestadas en la historia del Vaticano: la venta de indulgencias. Este sistema permitía a los fieles comprar el perdón de sus pecados, lo que provocó escándalo entre clérigos honestos y la indignación de Martín Lutero, quien respondería escribiendo sus 95 tesis en 1517, marcando el inicio de la Reforma protestante. León, al recibir las quejas, no buscó diálogo ni reflexión espiritual. En cambio, respondió con represión, excomulgando a Lutero y tratando de aplastar el movimiento naciente. Esta reacción autoritaria y ciega frente a un clamor legítimo consolidó su imagen entre los papas corruptos, al mostrar que su preocupación principal era mantener el poder y financiar obras monumentales, como la Basílica de San Pedro, con el dinero de la fe ajena. Su papado no solo dividió a la Iglesia, sino que aceleró el colapso de su autoridad en Europa del Norte. Su legado es doble: por un lado, impulsor del arte sacro; por otro, catalizador de una crisis espiritual profunda. Así, León X se integra plenamente en el lado oscuro del Vaticano, siendo recordado en los grandes escándalos en la Iglesia Católica, donde la estética fue usada como velo para la avaricia disfrazada de religiosidad. Uno de los eventos más macabros y grotescos de la historia del Vaticano tuvo lugar en el año 897, durante el papado de Esteban VI, y pasó a la posteridad con el nombre de Concilio Cadavérico, o Synodus Horrenda. En un acto sin precedentes, Esteban ordenó exhumar el cadáver de su antecesor, el Papa Formoso, fallecido meses antes, y lo sometió a un juicio público en la Basílica de San Juan de Letrán. El cuerpo putrefacto fue vestido con ropas papales, sentado en un trono y defendido por un diácono aterrorizado. Las acusaciones incluían haber usurpado el cargo de obispo de Roma y violar cánones eclesiásticos. Durante la parodia judicial, Esteban gritaba insultos al cadáver, lo condenó, le cortaron 3 dedos, los usados para bendecir, y finalmente, su cuerpo fue arrojado al río Tíber. Esta ceremonia absurda y sacrílega desató una ola de indignación entre el pueblo romano, que poco después encarcelaría al Papa Esteban, quien moriría estrangulado en prisión. Este evento revela el grado de descomposición institucional y moral que reinaba en la curia romana en aquel tiempo. No se trataba solo de errores humanos, sino de una estructura podrida por la sed de venganza, el nepotismo y el delirio de poder. El juicio al cadáver de Formoso es considerado uno de los escándalos en la Iglesia Católica más perturbadores.
y una clara muestra del lado oscuro del Vaticano, donde los rituales sagrados fueron profanados en nombre de disputas personales. Esteban VI, como actor central de este episodio, se consagró sin duda entre los papas más polémicos de la historia eclesiástica, recordado no por su doctrina, sino por su fanatismo vengativo. Benedicto IX es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más escandalosos y difíciles de justificar en toda la historia del Vaticano. Su pontificado no fue uno, sino tres, ocupando el trono de San Pedro entre 1032 y 1048, en periodos discontinuos, debido a su renuncia, deposición y posterior regreso. Ascendió al papado con apenas 20 años, gracias a la influencia de su familia, los condes de Tusculum, quienes trataban el papado como una herencia familiar. Su vida estuvo plagada de escándalos sexuales, acusaciones de violación, sodomía, simonía, venta de cargos eclesiásticos y hasta brujería. Según afirmaban cronistas como San Pedro Damián, fue descrito como un demonio del infierno disfrazado de sacerdote, y su presencia en Roma generó tal rechazo que fue expulsado por la fuerza en más de una ocasión. El colmo de su corrupción llegó cuando, cansado de ser papa, vendió el cargo al arzobispo Juan Graciano, quien se convirtió en Gregorio VI por una suma cuantiosa de dinero para poder casarse con su prima. Tiempo después, arrepentido o movido por ambición, intentó retomar el cargo, generando una crisis institucional que requirió la intervención directa del emperador Enrique III. Este episodio manchó gravemente la legitimidad papal y aceleró reformas urgentes en la Iglesia. Benedicto IX encarna todos los elementos del lado oscuro del Vaticano: nepotismo, abuso de poder, inmoralidad personal y desprecio por la misión pastoral. Su legado como uno de los peores y más papas corruptos de todos los tiempos lo coloca en el centro de los escándalos en la Iglesia Católica, no como una excepción histórica, sino como un síntoma de la profunda podredumbre de una época sin control espiritual ni ético. El recorrido que acabamos de hacer por los pasajes más oscuros del papado no es solo una crónica de excesos y decadencia, es una confrontación directa con la naturaleza dual de la Iglesia, santa en su misión, pero profundamente humana en su administración. La existencia de papas corruptos, inmorales o negligentes no invalida el valor espiritual de millones de creyentes sinceros, pero sí obliga a replantear el culto ciego a la autoridad. La historia del Vaticano demuestra que, lejos de ser una línea recta hacia la santidad, el papado ha oscilado entre la virtud y la corrupción, entre el ideal evangélico y la ambición mundana. Conocer el lado oscuro del Vaticano es fundamental para que el presente no repita los errores del pasado y para que los fieles entiendan que la fe no debe ser puesta en hombres, sino en principios. Los escándalos en la Iglesia Católica no han sido producto del azar, sino de estructuras de poder descontroladas, del uso de la religión como herramienta política y de un sistema que muchas veces privilegió el silencio y la apariencia por encima de la verdad y la justicia. Esta historia debe servir como advertencia. Ninguna institución, por sagrada que se diga, está por encima del examen ético. Solo cuando la Iglesia acepta su historia completa, con sus luces y sus sombras, puede aspirar a una renovación real. Y esta revisión no debe ser impulsada por enemigos externos, sino por los propios creyentes que aman lo que representa el mensaje cristiano en su esencia. Mirar hacia atrás con honestidad es el primer paso hacia la redención institucional. Porque si algo nos enseñan estos papas más polémicos, es que el peligro no está solo en el pecado, sino en la ceguera colectiva que lo permite. La figura del Papa ha sido, durante siglos,
sinónimo de santidad, autoridad espiritual y guía moral para millones de fieles. Sin embargo, la historia del Vaticano demuestra que el papado, lejos de ser una línea ininterrumpida de virtud, ha estado también profundamente expuesto a los defectos humanos: codicia, lujuria, ambición, silencio cómplice y abuso de poder. Lo que hemos recorrido en este análisis no son simples anécdotas aisladas, sino patrones históricos de corrupción estructural que dejaron cicatrices profundas en la Iglesia y en la fe de sus seguidores. Los papas corruptos que mencionamos no son leyendas negras. Están documentados en archivos, crónicas y testimonios contemporáneos. Son parte del lado oscuro del Vaticano, una dimensión necesaria de estudiar, no para destruir la fe, sino para fortalecerla con la verdad. Reconocer los errores del pasado no es un acto de blasfemia, sino de responsabilidad histórica. Muchos de estos escándalos en la Iglesia Católica fueron encubiertos durante siglos por intereses políticos, pero hoy, en la era de la información, tenemos el deber de sacar estas historias a la luz. ¿Puede la infalibilidad papal coexistir con el error humano? ¿Y qué sucede cuando el silencio, la omisión o la impunidad dañan más que el pecado mismo? La fe sincera resiste el escrutinio, la mentira no. Si este contenido te pareció revelador, te invitamos a compartirlo, suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué otro capítulo olvidado de la historia eclesiástica te gustaría ver. Porque para conocer el verdadero rostro de la Iglesia hay que mirar tanto su luz como sus sombras.